Pues es un gusto para mí, hermano, estar aquí nuevamente en este fin de semana para seguir escudriñando la palabra de Dios aquí con la familia Jupa, ¿verdad? Vamos a reiniciar o a continuar nuestro estudio que teníamos pendiente, ¿verdad? Que había quedado. Vamos a prender la luz. Ahí está. Que había quedado pendiente. Y para iniciar vamos a buscar un texto. No sé si quieras buscar ahí. Vamos a buscar en el libro de Joel. En el libro de Joel, capítulo 2. Joel está en el Antiguo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento, ahí lo vamos a encontrar. Es un libro muy pequeñito que a veces cuesta trabajo encontrarlo, pero que sí se encuentra. Vamos a ver. El libro de Joel. Está Oseas, después de Oseas está Joel. Está Daniel, 2 libros adelante. Si gustas, te puedo ayudar. Es un libro muy pequeñito. Joel, Daniel. Después de Daniel. Sí, después de Daniel está 2 libros adelante. Oseas y Joel. Tiene bien estudiado mi hermano. Estudiado. Ok, ahí está, mira. Vamos a leer en el capítulo 2 y el versículo 28 al 32. Del 28 al 32. ¿Verdad? ¿Me lo tienes? Del 28. 28 al 32. Debe ser. Aquí está. ¿Está? 38. Pues 18. No, 20. 5. no encuentro. Sí, aquí está el 19, debe estar por acá. Aquí está el 26, 28, ¿no? 27, 28, ahí están. Ok, vamos a leer el del 28 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esto es lo que dice la palabra. Amén. Voy a hacer una oración antes de comenzar. Como siempre, me voy a poner de rodillas. Vamos. Amantísimo Padre, que tu morada es en los cielos. Alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias en esta tarde porque nuevamente nos permite, Señor, hablar acerca de ti, acerca de tus verdades, acerca de tus promesas, de lo que tú tienes, Señor, para nosotros, para nuestro bien, para nuestra salvación y para todo el bien que quieres hacer, Señor, a través de tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo, Padre, sea el que haga la obra, Señor, en los que hemos de estar aquí reunidos.
que toque nuestros corazones, nuestra mente, lo más profundo de nuestro ser, y que podamos ser alcanzados por tu gracia. Padre, pongo en tus manos a tu hijo Jupa, Señor, a Cecilio, lo pongo en tus manos para que sigas haciendo, Señor, la obra que has comenzado en él. Es paulatina, Señor, es poco a poco, es lento los cambios. El ser humano no puede cambiar, no puede transformar a las personas. Nosotros solamente damos tu palabra, pero el que cambia los corazones eres tú. Lo pongo en tus manos, Señor, para que le sigas restableciendo su salud física, pero también espiritual. Y gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de hablar de ti a través de tu palabra. Te invitamos para que estés en nuestro medio y seas nuestro maestro, Señor. En el nombre santísimo de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido y te lo ruego, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Entonces yo quisiera hacer hincapié en el último texto que leímos, que es el texto número 32, ¿verdad? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor o de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado, ¿verdad? Ahí aparece una palabrita, no sé si la notaste, dice el remanente, ¿no? Si entendemos la palabra remanente, porque en otras versiones también dice residuo, ¿verdad? O resto, dicen algunas, ¿no? Pero aquí dice remanente. El remanente es una cantidad de un montón, ¿no? ¿Verdad? Podríamos decir así bíblicamente, muchos son los llamados, pero poquitos los escogidos, ¿verdad? El llamado es para todos, todo mundo, ¿verdad? Se le habla de la palabra de Dios, se les invita a que vengan a Cristo, a todo mundo, a todos en general. Muchos son los llamados, pero poquitos los escogidos, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el residuo, vamos a ejemplificarlo así, ¿verdad? Es un ejemplo solamente, que de 1000 personas, solamente 10 es el remanente, ¿verdad? Los demás no se van a salvar, solamente 10 de los 1000 se van a salvar. Es un ejemplo, ¿verdad? Que estoy poniendo. Ese es el remanente del cual habla aquí, ¿verdad? Dice, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el llamado te lo estamos haciendo, ¿verdad? Te estamos haciendo la invitación, te estamos haciendo, ¿cómo podríamos decir? Te estamos dando pues la palabra, pero la respuesta no es de nosotros, la respuesta es tuya, ¿verdad? La respuesta tú la tienes en ti. Decir, bueno, sí quiero seguir al Señor, sí quiero saber más, quiero conocer, quiero que me enseñen. Cuando tú pienses de esa manera, entonces vas a formar parte del remanente. No vas a ser un cristiano del montón, no vas a ser un cristiano de un grupo grande, de una organización mundial, una organización que abarca todo el país de México, ¿verdad? No, vas a pertenecer a un remanente, a un residuo, a un grupito pequeño de los que van a ser salvos. Porque el remanente se va a distinguir, el remanente se distingue, ¿verdad? Entre los cristianos nominales y los cristianos verdaderos. Los cristianos nominales, como decía yo la semana antepasada, son los cristianos que son cristianos, pero de nombre nada más, ¿verdad? De nombre, de la boca para afuera, como dice la Biblia, de labios. Y como dijo el Señor Jesús, esta gente dice, de labios me honran, pero su corazón
lejos está de mí, ¿verdad? Entonces el remanente es el verdadero pueblo de Dios que va a adorar al Señor conforme indica su palabra, de la manera como Él nos manda, como Él nos muestra que vamos a obedecer, ¿verdad? No vamos a pertenecer por ningún motivo, ¿verdad?, a los llamados, nada más. No vamos a pertenecer al grupo grande, al grupo que abarca muchas ciudades, muchos países, sino vamos a pertenecer al remanente pequeño, ¿verdad? Pero que vamos a llegar a ser hijos verdaderos, ¿verdad? Porque Dios nos va a cambiar, Dios nos va a transformar en una nueva criatura en Cristo Jesús, para que seamos diferentes, no como lo que tú observas, ¿verdad? Y eso es lo que observas aquí. Ahora, si tú vas a cierta iglesia, vas a observar un montón de cosas, ¿verdad? Aquí observas muchas cosas y estamos en un pedacito, ¿no? Pero cuando nosotros observamos afuera, en una congregación de 500 miembros, vamos a decirlo, de 1000, ¿verdad? Ahí vamos a observar muchas cosas negativas, y entonces a nosotros no nos va a gustar, ¿verdad?, pertenecer o ser igual que esa gente que estamos viendo nosotros que no tienen el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Vamos a ver o a procurar ser como el Señor Jesús quiere que nosotros seamos. Ese remanente, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que existe un remanente, pero ese remanente también se encuentra en el Nuevo Testamento. Pero antes quiero leer otro pasaje que se relaciona con los cambios, con la transformación de nuestra vida, de nuestra persona, en una nueva criatura. Dice aquí, rogad vuestro corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, ¿verdad? Dice el texto que no solamente debemos hacer nosotros cambios externos, ¿verdad? Eso es lo que dice el texto, que no debemos hacer cambios externos, de afuera nada más, porque de afuera sí podemos cambiar, podemos aparentar ser una persona muy recta, podemos aparentar ser una persona muy fiel a Dios, podemos aparentar ser una persona muy convertida al Señor, ¿verdad? Pero por encima nada más. Pero el Señor dice que eso no basta. Dice que debemos de rasgar vuestro corazón. ¿Qué significa rasgar vuestro corazón? Dice que el cambio debe de ser en el corazón y no en lo externo, pues, ¿verdad? Porque lo externo no nos lleva a ninguna parte. No es aceptable ante Dios, pues, ¿verdad? Los cambios de afuera, de encima, nada más. Lo que es aceptable ante Dios es el cambio de corazón. Cuando empieza a haber un cambio, lentamente, poco a poco, pero en el corazón, en lo interno, ¿verdad? Eso es lo que Dios pide, eso es lo que Dios quiere, para que nosotros lleguemos a formar parte del remanente, de ese grupo pequeño, ¿verdad?, que está adorando a Dios conforme a la palabra, que está obedeciendo al Señor conforme a sus mandamientos. Quisiera irnos ahora sí al libro de Hechos. Vamos a ir al capítulo 2, 17. Solo quería leer el texto que quisiera tomar. Ah, bueno, sí. ¿Podemos En leerlo? Mateo, Lee. dice, Hechos 2. dice, Ajá. hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Isaías, No, es Mateo. Mateo, ¿correcto? No lo escribe, Ah, bueno, no miro muy bien esta letrita, pero la voy a leer más fuerte para que se vea. Es Mateo capítulo 15 y verso 7. Dice así la palabra de Dios. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ah, qué pesado está, ¿verdad? Qué pesado está. Eso es lo que estamos viendo ahorita, pues. Es que ahorita yo les decía, ahorita ya no hay gente tonta en este mundo. Todos estamos bien despiertos, ya la gente ya no nos puede engañar, ya no puede fingir. Si alguien nos finge, nosotros podemos captar, ver si es verdadero o no es verdadero, ¿verdad? Y dice la palabra, dice, este pueblo, dice, hipócritas, este pueblo de labios me honra, pero dice, o más su corazón está lejos de mí, dice. Y además dice que enseñan doctrinas de hombres, ¿verdad? Esa es la manera, Cecilio, como Dios nos enseña la palabra, de la forma como Él nos va llevando poco a poquito, como lo que estamos haciendo ahorita, hasta que caigamos rendidos a sus pies del Señor. Pero no es porque nosotros quedamos así, sino porque Dios es el que hace la obra en el corazón. Recalco mucho esto porque la gente, mira, a donde vayas, a cualquier iglesia donde vayas, te van a decir, hey, ya, bautízate ya, toma tu decisión, ya tienes tiempo conociendo, ya escuchaste bastante. Porque ellos piensan que las cosas se van a hacer como el hombre quiere. No entienden las cosas, ¿verdad? No entienden las cosas como dice ahí el profeta Isaías en Mateo, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Hay mucha gente que habla y a veces no saben ni lo que hablan. Así te lo digo. No saben ni lo que hablan. ¿Por qué? No hablan de manera espiritual. Hablan en la carne, pues, humanamente, ¿verdad? Y yo lo que he estudiado en la Escritura, eso es lo que me dice. Que el corazón, el único que lo puede cambiar, es nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Ningún hombre lo puede hacer. Por eso yo no me desespero. Yo he dado cientos de estudios, muchos estudios, pero jamás he puesto yo en mi corazón o en mi mente y decir, no, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a transformar, ¿verdad? En una nueva persona. No, nunca. Yo siempre he dicho que Dios es el que cambia, es el que transforma el corazón, ¿verdad? Así como dice la palabra, como dice Mateo también, lo que acabamos de leer ahorita. ¿Encontraste los hechos? Sí. A ver, en el capítulo 2, aquí tienes el 1, ahí está el 2, ¿verdad? Vamos a leer el 2:17, a ver si se te hace familiar ese texto, ¿verdad? El 2:17, léelo si gustas. Sucederá, ¿Ya? Sí, del 17 al Sí. 21. Ajá. sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Ujú. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes Ujú. y sueños los ancianos. Ujú. Aquí llega el 17. Sí, el 18 también. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, Amén. y profetizarán Ujú. arriba Ok, en el cielo y abajo en la tierra. muy bien. Leo el 19 y hasta ahí nada más. Y daré prodigios arriba en el cielo
y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. Fíjate nada más. Es el mismo pasaje que leímos en Joel, ¿verdad? Es el mismo pasaje. Son casi las mismas palabras. ¿Qué vas a decir algo? No, estoy leyendo lo mismo. Entonces, el profeta Joel menciona en aquella parte de la Biblia, ¿verdad? Y aquí lo vuelve a recalcar, pero en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Ahora, los que hemos de recibir la unción del Espíritu Santo, somos las personas que hemos sido redimidas o escogidas por Dios. Ahí mismo en el capítulo de Hechos vamos a ver eso, ¿verdad? Cómo Dios va a trabajar en nosotros, va a hacer la obra, va a hacer el cambio, pero después que haga el cambio viene la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta enseñanza es un poquito avanzada, pero tú sí lo comprendes muy bien. Mira, vamos a leer el capítulo 1. Estamos en el 1. Sí. Vamos a leer el capítulo 1 de Hechos y vamos a empezar. Más bien es el 2. ¿No? Fui al 1, es el 2. En el 2 vamos a empezar desde el versículo 1. ¿Verdad? Y aquí dice la palabra de Dios así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de, ¿qué dice? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí es donde quiero yo detenerme un poquito, en el versículo 4. Mira, yo sé que esa versión es otra versión, es versión en lenguaje moderno, ¿verdad? Por eso cambia un poquito, pero aquí en el 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Has oído tú alguna vez o has visto que en las iglesias hablan lenguas? Ah, muy bien, sí, eso me agrada, porque así vamos a entender todavía mucho más. ¿Has visto cómo hablan un tipo de lenguas extrañas, verdad? Que no se pueden entender, ni ellos mismos, ¿verdad? Ni los mismos que hablan esas lenguas pueden entender, porque son lenguas, no son ni lenguas, ¿verdad? Es un tipo de sonidos raros, extraños, que nadie las puede interpretar. Eso fue lo que pasó entonces con los que estaban en el aposento alto, en aquel lugar, ¿verdad? El 4 estamos, ¿verdad? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora vamos a ver cuáles son esas lenguas. Si son lenguas extrañas o son lenguas o idiomas, ¿verdad? Idiomas que se podían entender. Mira, los vamos a brincar un poquito para entender mejor esto. Dice la palabra de Dios aquí en esta parte, en el 7, ¿verdad? Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? ¿De qué lengua estaba hablando ahí? ¿Lenguas extrañas? No, estaba hablando de los idiomas.
porque dice que cada uno les oía hablar, dice, en su lengua en que habían nacido. Ahora vienen las nacionalidades, fíjate cuántas nacionalidades habían allí. Dice aquí la palabra, habían partos, habían medos, habían elamitas, eran nacionalidades, y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes también había, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Eran lenguas extrañas las que ellos hablaban? ¿Sí? Eran lenguas extrañas, eran idiomas los que ellos hablaban. Cuando recibieron el Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar en otras lenguas, pero eran lenguas, eran idiomas, porque había muchas nacionalidades unidos allí. No eran lenguas de las que hablan, ¿verdad? De que dicen, no, ahorita voy a recibir el Espíritu Santo y empiezo yo a hablar lenguas extrañas, sonidos extraños, ¿verdad? Y ya recibí el Espíritu Santo. No, no. Estos hombres recibieron el Espíritu Santo, pero empezaron a hablar lenguas no extrañas. Empezaron a hablar idiomas que entendían todos los que estaban presentes, ¿verdad? Muchas nacionalidades. Y luego el 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otros, ¿qué quieren decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están borrachos, ¿verdad? Eso es un poquito difícil a lo mejor captar esto, no sé si lo estamos asimilando, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo sea derramado, posiblemente Dios nos dé algunas lenguas desconocidas, ¿verdad? Cuando recibamos la unción del Espíritu Santo. Pero si estamos en un lugar donde se hablan otros idiomas, si estamos en un lugar, por decir, en Europa, estamos en Francia, estamos en Inglaterra, estamos en Alemania y queremos predicar el Evangelio allí y de repente viene el Espíritu Santo, entonces les vamos a hablar en sus lenguas de ellos para que entiendan el Evangelio, ¿verdad? Pero si estamos en México y recibimos la unción del Espíritu Santo, ¿para qué nos sirve hablar otras lenguas? Si todos hablamos lo mismo, todos nos entendemos, ¿verdad? Todos hablamos el español o el castellano y podemos entendernos bien, no necesitamos empezar a hacer sonidos extraños, sonidos raros, ¿verdad? Que según cuando hacemos ese tipo de sonidos es porque estamos recibiendo o hemos recibido el Espíritu Santo. Eso no es así, es falso eso, porque la palabra de Dios nos enseña eso. Los primeros que recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés hablaban idiomas para poder transmitir el Evangelio a las diferentes nacionalidades que habían allí reunidos. Jerusalén era la capital de Israel, ¿verdad? Ahí estaban predicando en la capital de Israel. Y ahí fue donde se concentraba toda la gente. Ya sabes que la gente siempre se concentra en las capitales, ¿no? Vienen de las provincias o vienen de otros países y se concentran en las ciudades grandes. Y en ese entonces era la fiesta del Pentecostés. Y ahí se reunieron y habían diferentes nacionalidades. Por eso Dios derramó su Espíritu Santo y le hablaban en otras lenguas a estas nacionalidades que estaban ahí. Y la gente, algunos se burlaban, otros quedaban sorprendidos, como dice la Biblia. ¿Cómo es esto que le oímos hablar en nuestra propia lengua, en que hemos nacido? Dice, ¿verdad? Y otros decían, no, y están borrachos, ¿verdad? Se burlaban de ellos. Pero el versículo 14 dice en la palabra de Dios, entonces Pedro
poniéndose en pie con los 11, fíjate, habían 11 predicadores, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Sigue diciendo: porque estos no están ebrios, dice, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, era ya tarde, ¿verdad? Era ya muy tarde, a esa hora ya no se tomaba alcohol. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré, fíjate, de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está bien? ¿Está Lo que entendido? estaba, A ver, sí. este tema era de las lenguas. Ujú. Entonces, ¿por qué hacen lengua entonces la gente? Porque según realmente, Ujú. porque según, para que la gente crea o cómo está el movimiento ahí. Tú quieres saber. ¿Por qué hacen lengua? Por ejemplo, Ok. yo vivo en una iglesia ahí Ujú. por ahí, por la Por Pichona, la pichona. y oran en lenguas el pastor Ajá. y otros 2, 3 ahí. Ok, muy bien. Buena pregunta, excelente pregunta. ¿Por qué hablan en lenguas, no? ¿Cuál es la razón, verdad, de que hablan en lengua? Vamos a ir directo y al grano, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, las prácticas actuales de hoy, que la gente habla en lenguas, no es de origen divino, no es de origen de Dios, ¿verdad? Es la primera, vamos a ir a lo más grande, ¿no? Es un espíritu malo que se posesiona de las personas, y las personas empiezan a generar sonidos, ¿verdad? A generar tipos de sonidos, pero no son ni lenguas, no son ni idiomas tampoco. Son sonidos extraños, ¿verdad? Que ni el mismo que está hablando sabe lo que está diciendo. Hay algunos que dicen, no, dice, yo ahorita interpreto lo que voy a hablar en lenguas, y lo interpretan. Pero ¿cómo puedes saber tú qué es la verdad? Si es una lengua así extraña. como árabe, ¿sabe cómo? Ujú. ¿Cómo la lengua es? Ajá. Yo aceptaría que un pastor